Hola hermanos, ¿qué tal? En este día seguimos con nuestro tiempo de sustento y queremos compartir con ustedes las cualidades de un discípulo. Hemos venido hablando de algunas cuantas y ahora quiero continuar con una que yo pienso que es muy importante porque define finalmente quiénes somos en Cristo. Pero para poder saber quiénes somos en Cristo, tenemos que conocer a Cristo, ¿no? Y nuestro concepto de Cristo tiene que ser el correcto, porque conceptos equivocados llevan a conductas equivocadas. Si tu concepto del Señor está equivocado y solamente para ti Jesús es un buen tipo, ¿no? O es un amigo, o es la persona que te saca de apuros y no entiendes la magnificencia, la solemnidad, la santidad, la soberanía, la majestuosidad del Rey de Reyes, entonces vas a quedar corto en tu caminar diario. Y por eso es que es importante que una de las cualidades de un discípulo sea la de que él conozca la identidad de Jesús. Conoce la identidad de Jesús. Y quiero que me acompañen al Evangelio según Lucas. Estamos leyendo el capítulo 9. Y en este momento es que Jesús, y creo que todos hemos escuchado la parte, y la vamos a leer mejor, donde dice que Jesús, el versículo 18, dice: aconteció, estoy leyendo Lucas 9, 18, que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y él les preguntó a ellos diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo: el Cristo de Dios. Este es en el Evangelio según Lucas, ¿no? Yo creo que esta revelación de Pedro de quién es Jesús, porque a partir de ahí empezó una nueva forma de discipular. Jesús empezó a hablarles sobre el futuro, sobre lo que él tenía que padecer. Ellos en ese momento, a partir de lo que Pedro dijo, entendieron que él es el Cristo, el Señor, el Rey de Reyes, que no es solo un rabí, que no es solo una buena persona, que no solamente es una persona que hace milagros o que hace buenas obras, ¿no? Entonces dice la palabra incluso en Mateo que después Jesús comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y demás, ¿no? Yo creo que uno de los grandes absolutos de la fe cristiana es la identidad de Jesús. Es uno de los que yo llamo no negociables, y tú también deberías hacerlo. Jesús no solamente fue un hombre que caminó por la tierra. Jesús no solamente fue un profeta. Jesús es Dios. Y si no entendemos la identidad de ese Dios que es Jesús, el único, el absoluto, entonces, repito, cualquier otra forma de pensar no es la fe cristiana genuina. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces Jesús, el Cristo de Dios, tiene que ser lo más alto que hay y tiene que ser único y tiene que ser incomparable. Millones de personas y miles de grupos en donde uno viaja hablan de la bondad de Jesús, pero no es suficiente. Hablan de las obras de Jesús, pero no es suficiente. Hablan de las enseñanzas de Jesús y de su sabiduría, pero no es suficiente si no reconocemos tú y yo la deidad de Jesús. Es decir, Él es Dios. Él es el Cristo, el Rey de Reyes. Si tú quieres ser un discípulo y no conoces quién es Jesús, no puedes ser un discípulo. Porque ya mañana hablaremos de conocernos a nosotros. Pero es que nuestra identidad emana de la identidad de Él, porque Él puso un sello en nuestra vida. Entonces, tenemos que entender que aunque muchos respeten a Jesús, aunque te toquen la puerta diversas sectas para decirte: no, yo sí creo en Jesús, Jesús para nosotros fue un buen hombre, y de alguna manera quieran engatusarte con esto, tú tienes que entender que cualquier enseñanza que no pone a Jesús como la deidad y el Rey de Reyes no es una enseñanza cristiana. Así de simple. Cualquier doctrina que no exalte el nombre de Jesús y la identidad de Jesús como el Cristo de Dios, lo más importante en todo el universo, no pertenece a una fe cristiana, rechaza eso. Entonces, tenemos que aprender que Jesús
es lo más importante y que tenemos que conocer a Jesús. Cuando uno habla con personas que, sí, yo amo a Jesús, te dicen, nosotros creemos en Jesús, sí, Jesús aparece en nuestra Biblia, sí, Jesús es un buen profeta, es un buen hombre, es nuestro hermano mayor. Mira, le van a llamar muchos nombres, pero tú debes confrontar a esas personas con la deidad absoluta de Jesús. Y cuando tú confrontas a esas personas con la deidad absoluta de Jesús, te das cuenta que huyen, porque no creen en esa deidad absoluta. Entonces no vamos a hablar hoy sobre las sectas y en general los que te toman la puerta. Vamos a hablar de ti y de mí, de cómo nosotros como discípulos tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Porque cuando tú y yo conocemos quién es nuestro Dios, entonces podemos actuar en base a un poder que nos respalda. Podemos actuar en base a una fuerza, a una autoridad que ahora entendemos. Pero si no conoces quién es tu Dios, si no conoces quién es Jesús, la palabra incluso dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces yo creo firmemente que el discípulo tiene que conocer la identidad de Jesús. Tiene que conocer quién es Jesús, el Cristo de Dios, y de una forma personal. Pedro tuvo una revelación y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres lo más importante, no hay nadie como tú eres incomparable, tú eres único y eso debe ser para nosotros quién es Jesús. Así que, nada, solamente quiero que tú puedas considerar esto como algo importante, como algo urgente, como algo sumamente importante, porque mucha gente no conoce a Jesús y mucha gente no conoce a Jesús y se considera discípulo de Jesús. Y sabes que no puede haber ninguna duda en nuestro corazón de que Él es el Dios de dioses, que Él es el Rey de reyes. Es tu Señor, es tu amo, es tu maestro, es tu pastor y es lo máximo. No hay nada que se compare a Él. Así que nada más quiero dejarte esto para que lo puedas meditar el día de hoy. El discípulo tiene que conocer la identidad de Jesús. Amén.